Bien, vamos a comenzar. Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 22 de agosto del año 2012. En el tema internacional, yo quisiera tratar, aunque fuera rápidamente, el desarrollo de la campaña presidencial de los Estados Unidos y referirme a este suceso relacionándolo con la situación que se está viviendo en Latinoamérica, la situación que se está viviendo en Europa, el conflicto muy serio de Siria en este momento y junto con el tema de Siria, este juego de Rusia y de China junto con Irán apoyando a Siria y creando a la intervención norteamericana en esta zona que tradicionalmente había tenido toda una resistencia que puede tener consecuencias que en este momento resultan poco predecibles. La elección en los Estados Unidos es una elección que está entrando en una etapa, en su etapa final, está entrando en el momento en el que, con toda claridad, se comienza ya a perfilar la carrera de los dos contendientes y en donde la sociedad norteamericana entra a jugar un papel que tiene y va a tener, sobre todo en el momento de depositar el voto, la posibilidad de dejar en su lugar a Barack Obama por los próximos 4 años o bien poner a Romney en su lugar. Habíamos comentado desde la semana anterior que la elección norteamericana está volviendo a tomar el sesgo de la segunda reelección de George Bush Jr., cuando por encima de los errores, de las deficiencias, de las críticas tan duras en contra de la administración de Bush, el hecho de que Bush se pronunciara a favor de los valores tradicionales de la familia, de la religión, etcétera, en Estados Unidos, le dio el triunfo frente a su contendiente. Y el contendiente, yo lo recuerdo muy bien, en un programa de televisión de CNN que tenía un enorme auditorio, fue cuestionado sobre a qué le atribuía la derrota y él lo dijo. La derrota del Partido Demócrata se debió a que el pueblo norteamericano lo percibe como distante, lejano, cuando no enemigo de los valores de la familia y de los valores de la religión. Hoy Romney parece volver a convocar a la sociedad norteamericana en un proceso semejante. De hecho, tiene una cercanía con el grupo de el Tea Party, que es sin duda el sector más conservador del republicanismo, y tiene también relaciones muy próximas con los grupos republicanos que han mantenido durante mucho tiempo los fundamentalismos raciales, los fundamentalismos políticos, los fundamentalismos culturales, que han identificado durante un buen tiempo a ese núcleo muy amplio de la sociedad norteamericana al que se le denomina de manera genérica el grupo de los WASP, que son los blancos que tienen una actitud de
participación en la política con un sentido excluyente. Cuando el núcleo que se identifica con el racismo norteamericano se sube a las campañas se polarizan, y en este momento el que Barack Obama sea un candidato de color sin duda contribuye de manera a oponerlo a los white anglo-saxons, es decir, a los blancos anglosajones y protestantes, que se confrontan con alguien que es de color, aunque sea como ellos protestante, y tenga como ellos incluso toda una serie de preferencias en el orden cultural que los identificarían. El escenario norteamericano está entonces convocado a resolver el problema fundamental de el equilibrio entre los temas de tipo cultural, político-ideológico y los temas económicos que vienen unidos en la sucesión presidencial. Un sector importante de la economía norteamericana está del lado de Romney. Romney, si algo ha logrado, es enganchar a figuras significativas del capitalismo norteamericano. Sin embargo, hay que señalarlo, estas figuras que son muy importantes en lo que a recursos se refiere, no lo son en lo que está vinculado a los organismos de representación del empresariado. Son personajes que normalmente brincan por encima de los organismos de representación y se representan a ellos mismos, lo que les da un cierto poder, pero al mismo tiempo les da un aislamiento de aquellos sectores que los deberían hacer fuertes y les deberían dar una mucho mayor estructura inferior para poder crecer. La relación de Barack Obama con las Fuerzas Armadas es una muy buena relación, es una relación muy cercana, muy cálida, y el presidente de los Estados Unidos ha venido dialogando con los mandos militares sobre el tema central en este momento, que es el tema, por un lado, de China y por el otro lado de Siria en el Medio Oriente. El tema de China hasta el momento es un tema de corte más económico que de otro sentido. Estados Unidos está preocupado porque se está generando en China toda una serie de facilidades para el traslado de capitales del mundo occidental, Canadá, Estados Unidos, Europa misma, que están invirtiendo sus capitales en China, y China está manejando para atraerlos lo que pudiéramos considerar el mercado del trabajo esclavo, es decir, trabajadores que están prestando sus servicios por cantidades verdaderamente ridículas. Estados Unidos ha estado protestando contra esto porque se da cuenta de que la economía china se está inflando con recursos del exterior, explotando a su propio pueblo y sin crear condiciones de desarrollo. Sin embargo, al interior de la propia China, decíamos desde la vez anterior, han comenzado ya a aparecer toda una serie de manifestaciones de protesta de los trabajadores que exigen ser tratados como los trabajadores que no son chinos, es decir, que se les pague mejor, que se les reconozca el derecho a tener una vivienda para ellos solos con su familia, cosa que no tienen. Están hacinados en cuartos en donde en literas
duermen los trabajadores, es decir, en condiciones que son muy discutibles y que son nada recomendables, y por esta razón los seguidores de las corrientes reformistas en China están pidiendo en este momento que haya un cambio y que ese cambio se refleje en una legislación que deje a todos en las mismas condiciones. Es decir, si hay empresas que llegan de Europa o llegan de los Estados Unidos a China, esas empresas deberán contratar con las mismas características de sueldo a los trabajadores chinos. Esto, uno puede imaginar, al trabajador chino le ha resultado como para dar de brincos, porque ellos que durante años han venido siendo manejados auténticamente como trabajo esclavo, dar un salto cualitativo que significaría tener mucho mejores salarios, tener prestaciones, sobre todo no estar sujetos a la disciplina del partido, esto podría crear innumerables cambios al interior del país. Por otro lado, los chinos, pero esto lo trataremos probablemente en nuestro próximo análisis, que quiero trabajar el tema de China porque me parece que es un tema muy interesante. Los chinos comienzan ya a resentir los efectos de haber abierto las puertas a una economía que no está alineada con los principios ni del marxismo ni del maoísmo, sino que está totalmente alineada con el capitalismo del mundo occidental. Y China comienza a reflejar los efectos de esto, efectos positivos y efectos negativos. El gobierno de Barack Obama ha venido manteniendo una relación que pudiéramos considerar de negociación inteligente, ha presionado cuando ha hecho falta y se ha acercado y ha tendido la mano cuando así piensa que le conviene mejor. Pero en este momento la segunda parte del tema de China lo conecta con la participación de Putin en los problemas de Siria, la participación de Irán en los problemas de Siria, y el que China se ha declarado junto con Venezuela solidarios de el gobierno de Assad, que es un gobierno que tiene en este momento la descalificación por un lado de la Comunidad Europea y por otro lado del gobierno norteamericano. Y entonces, una vez más se desplaza el centro de gravedad de los conflictos, sobre todo de los conflictos violentos, a la zona que ha sido el pivote geoestratégico desde 5.000 años antes de Cristo, que es la zona del Medio Oriente. Y de repente una situación que parecía doméstica, una sociedad que reclamaba el abandono del poder por parte de un gobernante que se había excedido en el tiempo, se había excedido en el mal uso del poder, había atropellado a la sociedad, se había enriquecido de manera ilegítima. Cuando todo parecía que lo que estaba ocurriendo en Siria sería semejante a lo que ocurrió en el Yemen o a lo que ocurrió en Túnez o lo que ocurrió en Egipto, de repente comenzaron las confrontaciones, surgieron las líneas radicales de ambos bandos y de repente el escenario se ha polarizado de manera tan extrema que los ciudadanos de Siria están temerosos, algunos están aterrorizados por los acontecimientos del lugar. Entre otras cosas, una parte del grupo de enemigos de Assad de repente han brincado al superfundamentalismo que quiere la aplicación de las reglas de la Sharia
a como dé lugar por encima de cualquier otra cosa y comienzan a tener problemas con otros que están enemistados con Assad, pero que tampoco comulgan con que Siria asumiera un gobierno con un fundamentalismo llevando las riendas del control. El presidente Barack Obama se ha mantenido hasta el momento muy cauteloso respecto del tema de Siria. Ha enviado a sus representantes, tiene un diagnóstico, ha movilizado a la séptima flota norteamericana de manera estratégica y en los días pasados, hace 2 días concretamente, Barack Obama en una transmisión en Estados Unidos de costa a costa anunció que el gobierno norteamericano es favorable a la neutralidad frente al tema del Medio Oriente, pero que si llegara a ocurrir un ataque del gobierno de Assad a sus súbditos con armas químicas, en ese momento Estados Unidos intervendrá de manera inevitable. Es el mensaje a Assad de que si las armas químicas que él tiene las emplea, el tamaño de su problema se va a multiplicar de manera considerable. Por otro lado, respondiendo a la misma advertencia que hace el gobierno de Barack Obama, los grupos simpatizantes de Assad han declarado que apoyarán a Assad contra cualquier intervención extranjera. Y entonces nos encontramos en un momento difícil en donde resulta muy complicado intentar hacer un diagnóstico de lo que va a ocurrir, porque Irán específicamente está tratando de empujar a los sirios a una confrontación, al mismo tiempo que los servicios de inteligencia de Israel están tratando de azuzar a los norteamericanos para meter la mano en el avispero y volver otra vez a sembrar la confusión y sobre todo la violencia en esos territorios. Pues este es, digamos, el escenario en el que se está gestando la sucesión presidencial de Barack Obama. Por un lado, la crisis de la economía europea, sobre todo los casos específicos de Grecia y de España, que son los que están preocupando a todo mundo. Está, por otro lado, el tema del Medio Oriente del que hablábamos. Está el tema de el escenario de los norteamericanos en su lucha por mantener un liderazgo en el orden económico mundial, y finalmente está en el aspecto doméstico esta especie de convocatoria para una alianza de posturas de un fundamentalismo racista y religioso de parte del bando republicano, que se confrontarían con el modelo liberal que ha implementado Barack Obama. El escenario no es tranquilo, el escenario es un escenario tenso, es un escenario confuso, y particularmente en los Estados Unidos está la interrogante si los factores que durante la segunda reelección de Bush operaron en los sectores de la clase media en Estados Unidos van a tener capacidad de convocatoria. La elección se va a poner enormemente competida. Si por el contrario estos pronunciamientos, dado el efecto de la posmodernidad que también afecta a los norteamericanos, pierden su capacidad,
sin duda Barack Obama no solamente podrá tener una reelección asegurada, sino puede llegar a tener una muy buena respuesta de parte de la sociedad en lo que a votos se refiere y consolidarse como una fuerza de presencia en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. El siguiente tema que quisiera abordar es el tema de la política en nuestro país. Y en la semana anterior le habíamos dedicado un espacio al Partido de la Revolución Democrática. Decíamos que todos los partidos están en un laberinto, cada uno tiene su propio laberinto con sus propios problemas, y esto es el ejemplo más evidente de que las corrientes de la modernidad nos están llegando con toda su fuerza, con toda su intensidad, y están sacudiendo cuando no están verdaderamente echando abajo muchas de las estructuras que tradicionalmente, sobre todo en el terreno de la democracia, habían sido un sólido fundamento de la comunidad. Estamos entonces percibiendo a un PRD, decíamos, que está jaloneado entre dos grupos contendientes, el grupo de Marcelo Ebrard, de Mancera, de Manuel Camacho Solís, que estarían esperando que las elecciones dentro de 6 años le dieran al PRD ahora sí la oportunidad electoral de llegar con el respaldo de amplísimos sectores de la sociedad, y la postura de Andrés Manuel López Obrador, que es cada vez más amenazadora, aunque sigue utilizando al mismo tiempo el argumento de que todas estas declaraciones que hace las hace respetando el marco de la ley, lo que resulta un poco difícil de entender. Pero ya sabemos que Andrés Manuel López Obrador habla siempre en acertijos. Él sabe lo que está queriendo decir y los demás pues se van con la finta de las palabras, que son solamente expresiones detrás de las cuales vienen los verdaderos mensajes que él está enviando. Pero a mí me gustaría que habláramos ahora del PRI, porque me parece que el Partido Revolucionario Institucional hace un año, para no ir muy lejos, hace un año había construido un escenario a futuro en donde se veían no solamente como ganadores, sino se veían aclamados por la sociedad y se veían colocados como el partido de mayor influencia y presencia en la política mexicana. Un año después, y esto yo creo que es una buena enseñanza primero a los políticos de que no resulta sensato celebrar el triunfo antes de obtenerlo. Y segundo, a los que participan en los organismos políticos como los partidos, de que la revisión del funcionamiento de estas instituciones se vuelve absolutamente necesaria, no solo como algunos suponen para el Partido Acción Nacional, que evidentemente tiene que hacerlo porque las consecuencias de la derrota implican toda una serie de transformaciones, sino al interior del Partido Revolucionario Institucional tendrán que hacerse ajustes muy importantes si verdaderamente quiere salir del laberinto en el que se encuentra metido. Terminado el proceso electoral, la campaña de descalificación y desprestigio emprendida por el grupo de Andrés Manuel López Obrador y sus aliados, el 132 y compañía, en contra de Peña Nieto,
ha causado su efecto. La figura de Peña Nieto, en las entrevistas que se hacen a través de los medios de comunicación con la gente de la calle, el ciudadano de a pie común y corriente, que no anda metido en grillas ni en planteamientos complicados, le preguntan sobre Peña Nieto y la respuesta usualmente que uno escucha es una respuesta de descalificación, de cuestionamiento, que a veces no está razonablemente sostenido, pero que habla de que la percepción de estos sectores no es exactamente la que el PRI pensaba y la que Peña Nieto estaba seguro de que iba a obtener. El Partido Revolucionario Institucional llega triunfador, venciendo pero no convenciendo. El partido queda exhibido ante los foros nacional e internacional como un partido que se vale de prácticas que son terriblemente reprobables, como la compra del voto para alcanzar, aumentar su votación, y esto no es en favor de la democracia, sino en detrimento de la democracia, que se ve humillada y se ve atropellada precisamente porque no se le está dando a la sociedad la posibilidad de aquilatar el verdadero sentido y valor de su voto. Cuando un ciudadano considera, como comentábamos la semana pasada, que le fue muy bien en las elecciones porque acabó con 800 pesos en las manos, 500 que le dio el del PRI, 300 que le dio el del PRD, a mí me parece que esto es decepcionante, esto es algo que lastima, porque uno se da cuenta de que la gente no es capaz todavía de entender el significado de la dignidad del voto y lo piensan además de manera muy honesta, muy simple, que para ellos les resultó muy bien pues porque les dieron ese dinero. ¿Qué pasó con el voto? Para ellos resulta inexplicable y secundario, porque no entienden qué cosa es realmente ejercer el derecho del voto. El Partido Revolucionario Institucional hizo toda una campaña hacia afuera, pero hizo toda una campaña hacia adentro. Y en la campaña hacia adentro, que fue la campaña que tenía como principal idea fuerza para nuclear a los que ahí se alinearon, el principio de la defensa del Estado laico, esa manifestación evidentemente está allí esperando que alguien le dé un significado y le dé un posicionamiento en la sociedad. Esto es uno de los primeros puntos que van a tener que debatir al interior del PRI en cuanto llegue la toma de posesión. Se mantendrá una línea de neutralidad, de cercanía, de amistad entre el Partido Revolucionario y la Iglesia Católica en México, o se creará una tensión que en este momento resultaría, por lo menos a mí me resultaría, primero, extraña y absolutamente contraria a los intereses de la comunidad. Yo creo que si por Peña Nieto fuera, evidentemente aquí no iba a pasar nada. ¿Por qué? Pues porque Peña Nieto no tiene manifestaciones ni de jacobinismo ni cosa por el estilo. Lo inquietante es el núcleo en su entorno, dentro de los cuales hay representantes de líneas más extremistas, de líneas más radicales, que han hecho algunos pronunciamientos que resultan injustos porque, estrictamente hablando, el papel de la Iglesia, particularmente en el proceso electoral, a mi modo de ver, fue muy discreto, muy cuidadoso y muy lejano de un área de escándalos
que pudiera generar algún problema. Desde luego están las declaraciones del cardenal Sandoval, nunca falta el negrito en el arroz, y sin duda a mí me parece que la acusación que hace es una acusación muy seria, y yo me pregunto si tiene elementos que prueben lo que está diciendo, y aún teniendo los elementos para probarlos, me parece que este momento, cuando están a punto de definirse muchas cosas muy serias en el país, me parece que no es exactamente la mejor oportunidad para meter este otro factor de discordia en medio del escenario. Comentábamos en la semana anterior que uno de los factores más importantes de la política es el de la concordia. Y la concordia, cuya raíz significa lo que se hace con el corazón, es decir, cuando los corazones se unen, la concordia tiene, en la expresión de Aristóteles tomada después por Santo Tomás, tiene la implicación de ser la fórmula a través de la cual la sociedad reconoce a quien gobierna, le reconoce el principio de autoridad. Hay concordia porque todos están de acuerdo, todos se unen para reconocer que alguien ganó y por lo tanto se le va a seguir como autoridad. Y decíamos que en la doctrina que tradicionalmente ha seguido el Partido Acción Nacional, este no es un punto de conflicto porque el Partido Acción Nacional sí está convencido del valor trascendente de la concordia. Quien parece no estar convencido es Andrés Manuel, que está metiendo discordia, pero también me parece que en medio de estas circunstancias la declaración del cardenal Sandoval no resulta exactamente un llamado a la concordia, sino resulta en medio de esta crisis que está presentando el sistema en el momento en el que el PAN está a punto de dejar el poder y está a punto de regresar el PRI, meter este elemento de confrontación y de descalificación a personajes que están involucrados en el proceso político de Peña Nieto, pues me parece que cuando menos habla de poca sensibilidad frente al escenario. Sin embargo, el resto del episcopado ha mantenido una postura extraordinariamente tranquila. Hay un documento publicado por el episcopado, yo lo tengo. El documento es un documento que no tiene matices partidistas por algún lado, es simplemente un recordatorio a los ciudadanos de la importancia que tiene la participación en estos procesos. Y no van más allá y no le agregan nada que pudiera darle alguna mala interpretación. El segundo punto al interior del Partido Revolucionario Institucional, así como en el PAN decíamos, el gran tema de debate es si va a haber refundación o si va a haber una reflexión. En el Partido Revolucionario Institucional el tema es si va a haber restauración, ¿sí? Porque por diferentes lugares uno escucha el argumento, ahora que regrese se establecerá la restauración del régimen priista. El fin de semana, el periódico Reforma, en el suplemento Enfoque, trae un interesantísimo artículo de la señora Sauri, que fue durante mucho tiempo dirigente, Dulce María Sauri, que fue durante mucho tiempo dirigente del PRI, en donde ella dice, si el PRI intenta
la restauración, estamos perdidos. O sea, no vamos a ninguna parte. Pero uno escucha a Manuel Bartlett y uno se da cuenta de que Manuel Bartlett está convencido de que va a haber una restauración. De hecho, me encontraba yo ayer en la librería el último libro de Manuel Bartlett, que es un ataque feroz contra el Partido Acción Nacional y su gobierno. Llama al Partido Acción Nacional antinacional. Y entonces el planteamiento es sumamente radical, en una posición sorprendente en un hombre inteligente como Manuel Bartlett, pero que habla de cómo se han polarizado los ánimos en determinados temas. Y esta postura de Bartlett está en cierta forma insinuando que ahora que el PRI regrese y vuelva a tomar las formas que tradicionalmente manejaba, todo mundo se dará cuenta de la diferencia entre un gobierno y otro. Esto es la restauración, al final de cuentas esto es la restauración. Analistas como Jesús Silva Herzog Márquez, como Federico Reyes Heroles, como Leo Zuckerman, han estado trabajando también sobre el tema y han estado presentando sus temores en el sentido de que haya al interior del PRI, así como lo hay al interior de todos los partidos, estos núcleos fundamentalistas que digan: y ahora nos tocó el tiempo de la revancha. Decía Jesús Silva Herzog Márquez en uno de sus últimos artículos que además de la desilusión de ver que todavía prevalecen en el país formas muy criticables de participación política, básicamente la compra del voto, además de esto, decía él, resultaba una preocupación el ver que las personas no acababan de entender que el escenario político de México no es el escenario político ni siquiera del año 2000. Del 2000 para acá, en 12 años, se han producido transformaciones que no se han querido reconocer públicamente, pero que son reales. Hoy existe una ley de transparencia, hoy existen recursos para fiscalizar lo que hace el presidente, que así como se usaron para echarle en cara a Vicente Fox el costo de unas toallas, ustedes recordarán, bueno, pues ahora cualquier ciudadano puede entrar en esta red y obtener la información de cómo se gasta el dinero por parte de la presidencia. Lo que Silva Herzog, Federico Reyes Heroles, el propio Woldenberg se están preguntando, Luis Rubio se están preguntando es: ¿se mantendrán estos logros de la sociedad vivos ahora? ¿O el primer paso que dará el PRI será suprimir todas estas áreas y tratar de regresar a la opacidad del pasado? Indiscutiblemente que el riesgo de que el país vuelva a la opacidad es grande, pero creo también que hay toda una nueva generación de priistas que son plenamente conscientes de que el escenario ya no es el que tenían y que tienen que crear condiciones que atraigan a la sociedad con situaciones y con propuestas que demuestren que no antes, sino aquí y ahora, el PRI es capaz de resolver de mejor manera los problemas que sus adversarios. Y me parece que esto lleva necesariamente a uno de los temas que puede ser un factor para limar asperezas muy grandes. Si el PRI quiere realmente hacer cosas espectaculares que la sociedad reconozca
como triunfos del nuevo gobierno, va a tener que formar alianza o con el PAN o con el PRD. Hace 2 años, la estrategia de los dos partidos parecía insinuar que eliminando al PAN y dejando al PAN fuera de la jugada, al final los únicos partidos que podrían hacer alianza y que jugarían serían los partidos de la revolución, y todo volvería al equilibrio de un dominio homogéneo del pensamiento revolucionario en las áreas de representación política. Pero esto no pasó así. Aunque el PAN cayó al tercer lugar, no cayó a un tercer lugar tan lejano de las votaciones del que está en segundo lugar. La elección le dio a Josefina Vázquez Mota 13 millones de votos. Y a mí me parece que 13 millones de votos son una cantidad de votos más que respetable, y que la postura del PRD, sobre todo del grupo de López Obrador, los insultos, descalificaciones, etcétera, no crean el clima, yo pienso, propicio para decir, en cuanto llegue al poder, ven a sentarte conmigo y vamos a dialogar para hacer algo. Me parece que tendrá que pasar algún tiempo antes de que este escenario, que yo pienso que se dará de todas maneras, se presente. Yo creo que se va a dar, pero más adelante. Pero en primerísimo lugar, esto va a tener que jalar al Partido Acción Nacional. Y si jala al Partido Acción Nacional, eso no puede combinarse con posiciones de radicalismos jacobinos, porque entonces simplemente el PRI se cerraría las puertas para lograr lo que tanta falta le hace. El Partido Revolucionario Institucional, dice Dulce María Sauri, tiene 2 alternativas para enfrentar la presidencia de la República. Una, mirar hacia atrás y entonces tratar de regresar las cosas a algo que es imposible. Y la segunda, y la que pareciera más sensata, mirar al futuro, y para mirar al futuro entender que tiene que establecer un entramado político, social y económico de muy buen tamaño. Pero dice Dulce María Sauri, aquí hay un punto que seguramente no le va a gustar a Peña Nieto, pero que lo va a tener que hacer, y es deslindarse en forma abierta y pública de los poderes fácticos que le dieron el empujón para llegar al poder. Es decir, desligarse de los canales de televisión, desligarse de todas aquellas instituciones, dice, porque es la manera de decirle a la sociedad mexicana que entendió el mensaje de reclamo y que está dispuesto a corregir, y no hay mejor manera de corregir que marcar su distancia con estos poderes fácticos, lo que inmediatamente repercutirá en la apertura nuevamente de expectativas para que se creen redes de información televisiva, etcétera, que parecían que estaban ya definitivamente canceladas. Dice Dulce María Sauri, puede no hacerlo, pero delante de la sociedad eso sería tanto como confirmar que todas las cosas de las que lo han acusado simplemente tienen realidad, y por lo tanto se volvería una figura poco amable delante de la comunidad mexicana. Enrique Peña Nieto tiene un reto en la economía. El día de antier hubo una reunión de economistas convocado por el Partido Revolucionario Institucional, en donde, oh sorpresa, Carstens es el personaje que llegó a decirles cómo está la situación y por dónde está la puerta de salida.
Y el mismo Carstens, al que el PRI tanto objetó y tanto descalificó, resulta que ahora es su principal asesor en la búsqueda precisamente de estas fórmulas de la economía que tienen que comenzar a manejarse. Fue muy interesante porque la plática que dio Carstens es una plática medular, es una plática estratégica, porque habla del escenario mundial de la economía y México dentro de ese escenario. Y Carstens dice cosas que aquí hemos dicho ya en varias ocasiones. México tiene una envidiable situación de estabilidad que no tienen otros países latinoamericanos en su economía. Y si lograra fusionarse una alianza en la que estuviera Brasil, estuviera México, con su relación con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, las posibilidades de proyectar, de catapultar al país hacia adelante serían verdaderamente importantes. La lectura del texto de la intervención de Carstens a mí me dejó la convicción de que lo que inició Zedillo, porque esto es obra de Zedillo y no se puede negar, este blindaje de nuestra economía que le permitió a Fox y a Felipe Calderón brincar por encima de situaciones muy difíciles. Zedillo tiene todo el mérito de haber construido el modelo, pero tenemos que reconocer que Fox y Felipe Calderón no desmantelaron el modelo, pudieron haberlo hecho pedacitos y entonces el país verdaderamente estaría en una situación de sufrimiento y sobre todo de angustia porque no habría puertas. Si Carstens habla de algo, es toda la serie de ventanas y puertas que se abren ahora y que hay que manejar con inteligencia para que nuestra economía dé el jalón que nos permita crecer como sociedad. A mí me gustó este argumento porque el gran problema de todos los mecanismos que hasta el momento se han estado implementando a nivel mundial para sacar al capitalismo del bache en el que cayó en 1998, están ligados a fórmulas que generan capital pero no lo distribuyen. Y el principal problema que en este momento se presenta es que la economía está menospreciando al trabajador y se están creando sistemas y mecanismos de contratación que prácticamente terminan, por un lado, con los abusos, ciertamente que los hubo, simplemente hay que ver nuestros pensionados en este país. Yo conozco gente que se pensionó a los 40 años y se pensionó con un sueldazo, ¿sí? Mientras hay gente que vive con unas pensiones, ayer me estaban contando, gentes que viven con pensiones de 1,500 pesos, 1,300 pesos, y diciendo, ¿cómo puede vivir alguien así? Bueno, esto evidentemente los nuevos modelos que están imperando lo desaparecen, sí, pero lo que pasa es que están creando unas fórmulas para atender a las personas de tercera edad que quieren retirarse, que casi van a vivir yo no sé si de la caridad pública, pero van a vivir en una situación de una restricción exagerada, lo que me parece una injusticia para alguien que ha trabajado durante toda su vida y ha pagado sus impuestos y ha colaborado. Los nuevos mecanismos de contratación, por ejemplo, ya no contratan por tiempo indefinido, contratan por periodos de 6 meses, de 1 año, y al año se restablece el contrato. Por lo tanto, la antigüedad mayor que yo puedo tener es 6 meses o 1 año, y por lo tanto desaparecen todos los beneficios de
hacer carrera en una institución, eso comienza a quedar desplazado y todo esto está provocando unas tensiones terribles con los viejos sectores sindicalistas que, atrapados por el modelo del sindicalismo revolucionario, se encuentran impotentes hoy frente a estas circunstancias. Yo recuerdo un artículo que publicó en la revista Pensamiento Político, que era una revista creada por Mario Moya Palencia, publicó Carlos Salinas de Gortari, que se llama El sindicalismo en el futuro, los sindicatos en el futuro, en donde Salinas ya hablaba de esto y hablaba de que venían reformas muy importantes y que el sistema político mexicano, que le había dado al sindicalismo alas y crecimiento que iban más allá de las de su propia naturaleza, ahora se iba a tropezar de frente con un modelo que venía dominando el mundo, en el que los sindicatos prácticamente estaban en vías de sufrir una transformación tan radical que simplemente resultarían irreconocibles en los próximos años. Bueno, si nosotros vemos lo que está pasando en los grupos sindicales europeos, en los grupos sindicales en los Estados Unidos, veremos cómo comienzan ya a reflejarse estos fenómenos de que están cambiando mucho las cosas y que hablan de un mundo que cree cada vez más en el dinero y cada vez menos en la dignidad humana. Un mundo en el que el trabajador es visto como una especie de mal necesario, pero al final de cuentas un mal. Y un mundo en el que se olvida que la vinculación estrecha entre trabajo y capital es la fórmula más exitosa para lograr avance y crecimiento en la economía a nivel nacional, mundial, regional, como ustedes quieran. En medio de estos escenarios, decíamos, Carstens antier hace la directa alusión a que se tiene que pensar en una economía que tome en cuenta a los trabajadores, es decir, que no haga de lado a uno de los factores más importantes de la producción y al mismo tiempo se aprovechen estas circunstancias excepcionales en donde México puede dar un brinco cualitativo que nos puede no solamente colocar en un lugar privilegiado, sino sobre todo puede crear fuentes de trabajo, puede crear horizontes a sectores amplios de la sociedad, que creo que es lo más valioso que se podría hacer. Pero para lograr esto, el PRI tendría que hacer la reforma que se ha venido aplazando durante tanto tiempo. Y para hacer esa reforma tendría que buscar la alianza o con el PRD o con el Partido Acción Nacional. Y si no lo hiciera así, a mí me parece que el Partido Revolucionario Institucional fracasará en su intento de hacer algo espectacular. Esto repercutirá en un deterioro de nuestra realidad económica, en una situación de desencanto de los que votaron por el priismo y en una tensión de tipo social que pudiera resultar muy grave, particularmente por los fenómenos que el crimen organizado sigue manifestando en nuestro país. Si les parece, lo dejaremos por el momento ahí y seguiremos con nuestro tema el miércoles de la semana próxima.